¿Quién mató a García Lorca? Asesinado por homosexual, socialista y masón. Las hipótesis del misterio que rodean el fusilamiento de Federico García Lorca. El poeta y dramaturgo Federico García Lorca fue fusilado el 18 de agosto de 1936 en una España que entraba en la guerra civil. El motivo de su asesinato sigue siendo un misterio a más de 85 años después. Las principales hipótesis defienden que lo mataron por socialista, homosexual y masón. Un mes después de terminar su obra La casa de Bernarda Alba, en los comienzos de la dura guerra civil española y con 38 años, moría fusilado Federico García Lorca. El poeta y dramaturgo andaluz ya había conseguido traspasar las fronteras. Se cumplen 85 años de un fusilamiento que sigue siendo leyenda, un relato con demasiados narradores. El 14 de julio de 1936, Lorca se instaló en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, poeta de corte falangista, escondiéndose de la situación política que azotaba España. La violencia había tomado las calles y el golpe militar estaba en boca de todos. El poeta era consciente del riesgo que sufría. Durante la tarde del 16 de agosto fue detenido por un exdiputado de la Seda y 2 días después, durante la madrugada, acabaron con su vida. En plena sublevación militar contra la República, Federico García Lorca era odiado por detestar la política partidista. La primera hipótesis que se baraja sobre su asesinato es político. Era partidario del Frente Popular y tenía una estrecha relación con Fernando de los Ríos, diputado socialista por Granada, ciudad donde residía el poeta. Fueron muchas las declaraciones de Lorca contra las injusticias sociales, convirtiéndose en un incómodo personaje de la izquierda. Pero no es la única razón. También son muchos los que dicen que le mataron por homosexual o los que ahondan a una hipótesis de su pertenencia a una masonería. Fueron varios medios nacionales los que lanzaron el rumor de su homosexualidad, en una época en la que amar a personas de tu mismo sexo estaba perseguido. Estos rumores no beneficiaban al dramaturgo. Nunca se supo con seguridad que Lorca mantenía relaciones con hombres, pero tan solo la sospecha ya era motivo para acabar con su vida. La tercera hipótesis que rodea su fusilamiento es la de la figura de masón. Son muchos los que dicen que pertenecía a la logia de Alhambra y que en ella adoptó el nombre simbólico de Homero. La sospecha proviene cuando en 1946 requisaron una lista en la que aparecía su nombre ficticio, pero este expediente fue sobreseído por falta de documentación. En esta masonería habían 67 masones, de los que 58 eran granadinos. Estos motivos por los que se cree que fusilaron a Federico García Lorca se pueden leer en un informe de 1965 procedente de la Jefatura Superior de Policía de Granada. En el informe definen al poeta como socialista y masón y le atribuyen prácticas de homosexualismo. En el 85 aniversario que rodea la muerte de Federico García Lorca, no falta una compleja trama de quiénes fueron sus ejecutores. Miguel Caballero, autor de la investigación Las 13 últimas horas en la vida de García Lorca, recuerda que el asesinato del poeta tuvo su origen en rencillas privadas lejanas a posicionamientos políticos y a otras causas más impersonales y más frías, macerada en la cuba de los odios y las venganzas familiares. Aunque el poeta tampoco pudo librarse en medio de tales circunstancias de su fusilamiento por aplicación de bando de guerra en la madrugada del 18 de agosto de 1936. La actuación de cada uno de los implicados comienza el 16 de agosto, día de la detención. Aquella Granada, sumida en el terror, llevaba tomada casi 3 semanas cuando Federico es detenido en la casa de los Rosales. Nicolás Velasco Cimarro estaba retirado al inicio de la sublevación. Con el alzamiento militar en Granada, es nombrado por el nuevo gobernador Valdés Guzmán secretario particular. Caballero apunta en su investigación que su mano de hierro permitió que fuera de facto gobernador civil durante muchos días en el periodo que va desde el 21 de julio de 1936 a noviembre de ese mismo año, meses en que la represión, los fusilamientos y las desapariciones alcanzaron su punto álgido.
Se caracterizaba por su extrema dureza, teniendo una importante cercanía con la familia Roldán, primos rivales de los Lorca. Cimarro fue dueño del destino del poeta en el tiempo que medió entre su detención y su traslado a Víznar, y tal y como apunta el investigador, permitiendo además la participación de miembros de las escuadras negras falangistas en el momento de su asesinato, con la participación de un personaje tan relevante como lo fue Tres Castro. La figura del gobernador civil Valdés Guzmán sembró de dolor y muerte la ciudad de Granada, tal y como demuestra el registro en el cementerio municipal. Entre el 20 de julio del 36 y marzo del 37, ordenaría el fusilamiento casi 4.000 personas. Históricamente se ha sostenido que fue Valdés quien dio la orden de ejecución del poeta, sobre la base de una denuncia del político Ramón Ruiz Alonso. Otras versiones, tal y como apunta Caballero, descargan a Valdés de responsabilidades. Se puede pensar que no tuvo participación en la detención del poeta, lo que no quiere decir que no tuviera conocimiento días antes, ya que se había reunido con la familia Roldán, rivales históricos de Lorca, y había decidido molestar y amedrentar al poeta en la huerta de San Vicente, lo que provocó que se refugiara definitivamente en la casa de los Rosales el 9 de agosto. Ramón Ruiz Alonso pertenecía al Partido de Acción Popular, liderado por el derechista Gil Robles. Caballero recuerda que permaneció en Granada preparando lo que ya sabía que sería la sublevación militar. En 1956 reconocería al primer investigador lorquiano, Agustín Penón, que la orden de detención del poeta se la da Velasco Cimarro en ausencia del gobernador Valdés. Ruiz Alonso no estaba al tanto de las viejas rencillas familiares que mantenía la familia Lorca. Uno de sus acompañantes en el momento de la detención, el falangista Tres Castro, sí era consciente de toda la trama, lo que hace pensar que Ruiz Alonso fue, según señala Caballero, manipulado, aunque la detención de un personaje público como Lorca le motivara por puro afán de protagonismo. La documentación encontrada señala que Ruiz Alonso redactaría previamente en el gobierno civil una denuncia con el paradero del poeta, lo que dejó luz verde a Cimarro para ordenar la detención y posterior fusilamiento de Lorca. Alonso se personaría a primera hora de la tarde del 16 de agosto en la calle Angulo número 1, domicilio de los Rosales. Llevaría personalmente en un coche Oakland al poeta desvalido a Velasco al gobierno civil. No se conoce a día de hoy qué lo llevó a tal acción en contra del poeta, aunque sus rencillas con Fernando de los Ríos pudo ser determinante por su importante unión con Lorca. El investigador Gibson apunta que en aquella supuesta denuncia, diría de Federico, había hecho más daño con la pluma que otros con la pistola. Tres Castro fue otro de los protagonistas de la histórica detención junto al falangista Martín Lagos. Caballero apunta que es de dominio público que se vanaglorió de haber asesinado a Lorca. Su entorno cercano a la familia Roldán lo hacen una figura no poco relevante en la muerte del poeta. Además, era miembro de las conocidas escuadras negras falangistas en el momento de la ejecución. Actuó de forma autónoma y responsable, sabiendo la repercusión posterior de sus acciones, señala Caballero. La participación de Tres Castro, según los testimonios recogidos, fue más allá, participando en el fusilamiento de Lorca. Un testigo aseguró una frase que aún resuena en el terrible cerco de la muerte del poeta: "Yo mismo le he metido 2 tiros por el culo". La vinculación de los hermanos Rosales. La familia Rosales estaba compuesta por 4 hermanos: José, Luis, Miguel y Gerardo Rosales. José fue el falangista más significativo de todos los hermanos. El mismo Primo de Rivera le nombró jefe provincial de Falange. Caballero apunta que no solo participó en la sublevación, sino que con anterioridad fue el enlace directo del jefe de Falange, Primo de Rivera, con los sublevados granadinos, principalmente con Valdés Guzmán, con el que mantenía una buena relación de amistad y camaradería. El hermano más cercano de Lorca fue Luis Rosales, también poeta, que ingresaría en Falange el mismo día de la sublevación. En declaraciones al periodista Molina Fajardo en 1969, este relataría todo lo relacionado con la detención de Lorca. Caballero recoge que en el día de su detención, el 16 de agosto,
Él se encontraba en Motril. Esa noche fue al gobierno civil para interesarse por su amigo el poeta, en unión a sus hermanos José y Miguel. Mantuvieron una discusión con Velasco Cimarro y realizaron una declaración sobre la permanencia del poeta en su casa. Aquel desencuentro tuvo un alto precio para Luis, ya que estuvo a punto de costarle la vida. La investigación relata que el propio jefe de Falange le pediría que se quitara la camisa azul, paso previo a la detención. Caballero afirma que la figura de Luis Rosales ha sido tratada injustamente en relación al asesinato de Lorca, ya que puso en peligro su vida por atender a un amigo con el traslado a su domicilio sin ninguna dilación. En el gobierno civil de Granada, muchos de los funcionarios y militares trataron de dar legalidad a la ilegalidad de la situación que se estaba viviendo. La orden de traslado de García Lorca a Biznar la realiza Julio Romero Funes, considerado por muchos autor material del asesinato de Lorca. Funes enviaría hasta este paraje al poeta para ser fusilado. Seguramente, en aquellos instantes, Federico conocía las terribles circunstancias en las que se encontraba. El otro policía que fue destinado al gobierno civil fue José Mingorance. Valdés lo consideraba un hombre de extrema derecha en sus informes. No se conoce con exactitud su participación en la detención del poeta. Lo que sí alega Caballero es que fue un testigo excepcional de la detención del poeta y quizás el que iniciara el informe que se remitió a la Dirección General de Política Interior años después, relatando todo lo sucedido. Los Jiménez Parga integran el último grupo que se encontraba aquella noche en el gobierno civil. Los hermanos Manuel, José y Antonio Jiménez Parga participarían en la camarilla del gobierno civil, integrada por individuos responsables de las detenciones y ejecuciones de las personas que llevaban a Biznar. En octubre de 1936, Manuel Jiménez Parga fue nombrado delegado de las Joncs en la provincia de Granada. Otro de sus hermanos, Antonio, redactaría con Romero Funes la lista de detenidos de aquellos días. Sin saber a ciencia cierta los últimos movimientos previos a su traslado, Federico llegaría a la zona de fusilamiento, el barranco de Biznar, en la noche del 16 de agosto, casi ya de madrugada. En la conocida carretera de la muerte, a pocos kilómetros de la capital granadina, continuaría la planificación para el asesinato del poeta. ¿Quién mató a Federico García Lorca? Eleazar Román.